se presenta Luis Rubén Martínez Ortega con la ponencia Acciones contra la violencia de género en la UNAM, identificación, justificación y fundamentación legal. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Yolanda. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Voy a permitir compartirles una breve presentación para poder saber el tema. Entonces, denme un minuto, por favor. Mm, Y además me avisan si ya Ya se ve. se visualiza, ¿verdad? Más, creo que se me fue muy para adelante. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, voy a explicarles un poquito de este análisis que se ha realizado para este congreso. Y efectivamente, como decía la doctora Yolanda, el tema es acciones contra la violencia de género en la UNAM, identificación, justificación y fundamentación legal. A razón de que surge este tema, creo que siempre nos ha generado la duda de en dónde estamos parados el día de hoy, ¿no? Hemos escuchado tanto hablar del tema de violencia de género, hemos escuchado tanto hablar inclusive de estas sanciones, de estas motivaciones que hoy tenemos en el tema de género y sobre todo entender de dónde surge, ¿no? Por qué hoy en día se ha visibilizado más este tema de la violencia de género? Y también comprender cuál es el motivo de que existan ciertas sanciones, cuál es el motivo de que existan ciertas justificaciones para que en el caso de la universidad se hayan implementado ciertas medidas y estrategias para poder buscar prevenir y erradicar la violencia de género. Muy importante decirles que existe un estudio de la Organización Mundial de la Salud porque se considera también un problema de salud pública que el tema de la violencia de género se tiene estimado que se va a erradicar aproximadamente en unos 50 o 60 años. Estamos hablando de un proceso histórico de siglos, ¿no? Que no ha sido fácil poderlo enfrentar, que hoy en día está visibilizado, que no ha sido en este momento, en estos años, últimos años, la razón por la cual se ha trabajado sobre la violencia de género. Esto viene de años atrás, ¿no? Pero hoy en día se ha visibilizado muchísimo más. Inclusive viene un poco en el tema de la ponencia de hace rato, ¿no? Que se decían una pregunta ahí de que hoy por qué las mujeres tienen este riesgo o incremento al consumo del alcohol. Si bien es cierto, ¿no? Mucho es el tema del acceso que hoy se ha tenido, pero también es cierto que existen otros motivos por el cual se ha dado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues bueno, darles a conocer un poco las acciones institucionales de manera muy a grosso modo, pero sobre todo entender cuál es la justificación y fundamentación a nivel nacional e internacional que nos permita comprender y entender por qué es que se han tomado ciertas medidas adentro de la universidad. Si bien la universidad es autónoma en cuanto a su gestión, no es autónoma ni independiente en cuanto a la normativa que se establece de manera nacional o internacional. Recordemos que la violencia de género siempre se va a confabular o se va a estructurar como esta forma persistente y estructural de la violencia, en particular en los espacios universitarios. ¿Por qué estructural? Porque mucho tiene que ver también con la forma en la que se diseñan los diferentes estratos dentro de la propia universidad que producen, ¿no? Este tipo de violencia. Ejemplo, hablando de los hostigamientos, ¿no? Por ejemplo, un hostigamiento se da por nivel jerárquico, ¿no? De una persona que tiene un poder sobre una persona que es sumisa. Entonces, por eso hablamos de este diseño estructural. En la universidad, algo que logró visibilizar, pues obviamente fueron las denuncias, todos los movimientos estudiantiles y que nos llevó a tener reformas institucionales que tienen poco, que surgieron algunas en el 2019, otras de reciente creación. Y obviamente la atención de este problema es una obligación legal y de carácter ético. Pero habrá que analizar por qué tanto en la parte legal. Vamos a analizar un poco el marco internacional y aquí es donde justamente surge la necesidad de ir trabajando sobre estos aspectos normativos. Pero como les decía, esto no es nuevo. Esto surge a partir de la CEDAW como marco internacional, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
La CEDAW surge a través de la Organización de las Naciones Unidas en 1979 ante la imperiosa necesidad de atender este fenómeno que ya se estaba presentando. Todos estamos hablando que surge a partir de 1979, han pasado ya muchísimos años al día de hoy. Y México se incorpora a esta convención en 1981. Recordemos que algo que nos establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es que nuestro país puede formar parte de los convenios y tratados internacionales, si bien se consideran al mismo nivel, es decir, al mismo nivel de la propia Constitución, tiene el mismo valor legal, nunca podrán estar por encima. Aquellos acuerdos, convenios, tratados que violenten algún derecho fundamental, derecho humano que nuestra Constitución consagra, no pueden ser considerados parte de nuestra legislación, pero sí aquellos que estén al margen. Entonces, México toma relevancia y empieza a trabajar con la CEDAW desde esa época en tres aspectos clave e importantes. Uno es que se empieza a definir la discriminación, pero solo se define la discriminación, todavía no se conocía o descifraba el tema de violencia de género, solamente se consideraba como la discriminación, hoy en día ya se le define también como violencia de género. Empieza a establecer mecanismos de creación institucionales para la prevención de la violencia de género y sobre todo, y lo más importante es que modifica patrones socioculturales. Esa es una de las problemáticas que siempre tenemos, ¿no? Hoy describimos diferentes tipos de violencia. Una, por ejemplo, es la económica, ¿no? Cómo desde un género pueden presionar a otro para establecer una fuerza económica de necesidad y que las personas sean sumisas ante esta situación. Y entonces surge las recomendaciones generales. La CEDAW emite dos recomendaciones, que es la 19 y la 35. Recordemos que en el caso de las convenciones, si bien no pueden hacer un ajuste hacia nuestra Constitución, sí establece recomendaciones. Lo mismo hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si bien no tienen la capacidad de reformar una norma, sí tienen la capacidad de establecer recomendaciones que si bien no son obligatorias en su cumplimiento, sí son recomendaciones que sugieren atender para mejorar la impartición de justicia o en su caso el establecimiento de estrategias. Y dentro de este elemento nos establece la obligación de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género. Pero entonces, ¿cuáles son los riesgos que no se da o se tenían cuando no se actuaba? ¿No? Una de ellas es la revictimización, ¿no? Caíamos en estos sucesos de llegabas al Ministerio Público, llegabas ahora con un defensor, llegabas ahora con un psicólogo, y entonces venía este tema de contar las mismas versiones una y otra vez, que entonces generaba esta revictimización. Impunidad, evidentemente, la falta de acuerdos para sancionar, la generación de desconfianzas institucionales que generaban estas techos, ¿no? O techos de cristal que no permitían la impartición de justicia adecuada. La responsabilidad internacional de atender de manera conjunta a través de los organismos y mecanismos internacionales. Y obviamente la reproducción de la desigualdad, ¿no? Hoy hablamos de un término que se llama igualdad sustantiva. Hoy no solamente hablamos de igualdad de género, sino de esta igualdad sustantiva en donde todo lo que tenga que ver con igualdad tiene que ir hacia una Agenda 2030 que hoy está marcado por la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas, en donde se establece que para esta agenda se pueda tener un mayor espacio de igualdad. Pero ¿cuál ha sido la justificación ética y social? Hay tres principios claves en esta justificación ética y social. La primera es que la violencia en general, no solamente hablo de la violencia de género, vulnera la dignidad, la salud mental y el derecho a la educación libre de violencia, ¿no? Hoy vemos un contexto en la universidad, inclusive hoy hablamos de cultura de paz, en donde buscamos la erradicación de cualquier tipo de violencia en los sectores no solo educativos. Afectan el rendimiento académico y permanencia de las víctimas. Hablamos de que en los ejercicios que hemos visto, ¿no? En mi caso soy persona orientadora comunitaria que recibe cierto tipo de casos, bueno, vemos como una alumna, un alumno, una alumne, ¿no? Con calificaciones que van excelentes, de repente los ves como sus calificaciones van en deterioro, empiezan estos ausentismos
justamente porque el daño mental es tan grave que el rendimiento académico es afectado. Y su erradicación obviamente es esencial para una universidad incluyente y democrática, ¿no? Esto es importante para que podamos tener no solamente la universidad, sino todos los sectores educativos. Es parte importante de poder construir una cultura de paz dentro de los entornos educativos. Pero entonces analicemos nuestro fundamento legal, tanto nacional como internacional. En el caso de la normativa universitaria tenemos tres elementos importantes. El protocolo de la UNAM, que surge en el 2022, hoy en día ha sufrido algunas modificaciones. Desde el 2019 existía ya una línea, ¿no? Una línea de acción. Sin embargo, el protocolo se establece de manera más clara hacia el 2022. Como les comentaba, hoy en día han existido modificaciones, inclusive por la propia estructura de la universidad, ¿no? Creando una defensoría que atiende ya estos casos, separando el tema de género con una coordinación de igualdad de género para atender y generar acciones preventivas. Y se reforma justamente el Estatuto General a través del artículo 95, en donde se considera la violencia de género ya como una sanción agravante, ¿no? Y ahora se le conoce como un agravante para poder ser sancionado. Anteriormente no existía una agravante, solamente marcaba como acciones en contra de el respeto hacia la comunidad. Hoy en día ya aparece como tal. Y se generan diferentes instrumentos que han establecido lineamientos para la igualdad de género. Hoy tenemos muchos instrumentos como cómo se crean las comisiones internas para la igualdad de género, cuáles son sus funciones, cuáles son las responsabilidades administrativas hacia docentes y alumnos. Se generan las cartillas de buenas prácticas, se generan las personas orientadas comunitarias. Hoy en día existe una gran gama. Pero esto va afín a lo que establece nuestra legislación nacional en el artículo primero de nuestra Constitución, que establece que todos los individuos somos iguales ante la ley, y también establece muy claramente que ninguna persona puede ser discriminada ni por su género, ni por su raza, ni por ninguna manifestación o expresión, ¿no? Entonces también lo establece y de ahí lo retoma la universidad, ¿no? Como parte de este contexto nacional, que como les digo, que la universidad no puede estar encima de lo que también establecen las leyes de carácter federal ni internacional, tienen que estar dentro de las mismas. También se genera esta ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que también es parte fundamental de lo que hoy tenemos en nuestra normatividad universitaria. Y también se tiene la aplicación del Código Penal Federal en su artículo 259-bis, el cual clasifica muy claramente y define el hostigamiento sexual como está en grado de posición, y también habla de lo que es abuso sexual, ¿no? También lo clasifica y también lo sanciona, que dependiendo el grado y la complejidad puede ir de 6 a 10 años, o si existen algunos agravantes, incluyendo alguna sanción o multa. Y evidentemente los instrumentos de carácter internacional, como bien lo mencionaba, uno de ellos es la CEDAW, pero también aparece otro instrumento que se llama la Convención de Belén do Pará. Esta convención de Belém do Pará viene de su nombre, justamente se crea en Brasil, se genera en Brasil, en Belém do Pará de Brasil, y lo que busca la convención dentro de su nombre es que es la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que surge en 1994, en donde México también se convierte y es parte de esta convención de Belém do Pará. En sí, los dos instrumentos internacionales que nos dan los elementos para que de manera nacional se generen estrategias y acciones, y que la universidad los toma como parte de instrumentos necesarios para la creación de las estrategias de la universidad, son estos dos, la CEDAW y la Convención Belém do Pará. Ahora, siempre nos preguntamos em, ¿cuál es el motivo o de dónde surgen, ¿no? Todas estas ideas, conceptos o inclusive las propias sanciones, justamente de estos instrumentos internacionales. CEDAW y la Convención Belém do Pará nos ha dado los márgenes y los elementos para ir construyendo estrategias y instrumentos de carácter nacional, y por ello de carácter universitario, para poder establecer los lineamientos. O sea, no es que la universidad haya sacado protocolos o lineamientos por sí, ¿no? Sino que ha sido necesario la revisión de las normas internacionales y nacionales.
¿Por qué? Porque recordemos que ninguna norma puede violar ningún derecho fundamental, ¿no? Inclusive si existieran protocolos internos en donde fueran violatorios de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, estos pueden ser refutados mediante vía de amparo, porque al final del día existe una autoridad que está violando algún derecho humano o un derecho fundamental, ¿no? Pero es justamente de aquí donde surgen todos los elementos para que la universidad pueda trabajar y actuar en contra de la violencia de género. Eh, Como conclusión, eh, la violencia de género en la UNAM sí existe una atención, pero ya se ha ido atendiendo. Lo importante es que sea una atención sostenida, ¿no? Que mantengamos las estrategias que hoy tenemos, que sigamos trabajando en implementar acciones de prevención. Si bien la intención es erradicarla, como cualquier persona o como que cualquier institución, sin embargo, ahorita lo que tenemos que trabajar mucho es en el tema de la prevención. Que los protocolos y reformas evidentemente son partos importantes, pero son insuficientes para una transformación cultural, a razón de que necesitamos trabajar como sociedad desde los entornos inclusive internos en los propios hogares para poder construir entornos de paz, ¿no? Que son muestra clara de lo que hoy vivimos en la universidad. Y la UNAM tiene que ser ejemplo clave de espacios libres de violencia, tiene que ser espacio clave y ser garante de los derechos humanos y sobre todo tiene que ser espacio clave para la generación de espacios de cultura de paz, ¿no? Que también, como decía, es un término que hoy está surgiendo. Pues bueno, estas son algunas referencias con las que se trabajaron y que pueden consultar. Y bueno, espero que breve, pero lo más conciso que pude ser en explicarles justamente esta información de comprender los antecedentes y las normas que hoy nos rigen para la prevención y la erradicación de la violencia de género. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Muy interesante la ponencia y sí ha despertado mucho interés. Veo aquí varias preguntas. Le agradezco mucho también todos los datos, la información que nos dio. Por ejemplo, esto de que México desde los 80 entonces estamos ya preocupados por esta situación. Bueno, por tiempo me voy a limitar a las preguntas del chat. Empezamos, si me permite. Eh, Ay, me subí demasiado. ¿Cómo cambiar la visión de las mujeres, sobre todo las que desde su niñez vivieron en un ambiente de violencia? Sí, fíjense que este es un elemento importante. Hemos hablado mucho de cómo la violencia de género y cualquier tipo de violencia han surgido desde los hogares, ¿no? México tiene una característica muy importante que ha sido un sistema patriarcal muy marcado, ¿no? Y lo digo a pesar de que soy género masculino, lo reconocemos y esto es un parte importante. Pero ¿cómo poder trabajar y cambiar esto? Uno de ellos es que empecemos nosotros hoy con nuestros hijos, con nuestros familiares, a enseñar que ese tipo de actos o ese tipo de violencias no son recomendables. Hoy en día vemos todavía cómo algunos sectores, inclusive algunos sectores sociales de todavía nuestro país o comunidades, permiten todavía la generación de ciertos grados de hostigamiento y de acoso hacia los menores, ¿no? Entonces, creo que hoy en día es cómo caminamos hacia educar con fines que estén libres de cualquier tipo de violencia, ¿no? Sí, muy bien. Creo que pasamos a esta. ¿Qué tanto se han erradicado en la UNAM los riesgos de no actuar? Mucho, se ha trabajado mucho en esa parte. No es fácil. O sea, Mm. imagínense si desde los 80 México ha tratado de implementar estrategias, hoy se visibiliza en la UNAM, se ha trabajado mucho, no es sencillo, porque una de las cosas importantes es el tema de la denuncia. Muchas de las cosas que se han quedado y que no hace logrado actuar es por faltas de denuncia. Entonces, y les voy a dar un texto rapidísimo antes de que me haga el tiempo. Algo que hemos identificado y que inclusive existe un análisis de la Defensoría, es que la principal violencia en nuestra comunidad universitaria es entre alumnos. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho, ¿no? Es entre alumnos. Sí, creo que en mi experiencia también esa sería la conclusión. Mire, hay demasiadas preguntas. No sé si nos hiciera favor de contestar en el chat para avanzar nosotros con el programa, porque tenemos que estar coordinados con la sala uno, pero le agradecería mucho si usted dispone del Claro que tiempo sí. de contestarlas. Muy amable, Luis Rubén. Muchas gracias y felicidades por su ponencia. Gracias a todos, todos y todos. Muchas gracias. Gracias.